Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta aquí, en nuestro espacio de siempre. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y con muchas ganas de conversar un rato. Hoy, como habrán visto por el título y quizás por la carita de intriga que llevo, venimos a hablar de algo bueno, algo que ha estado en boca de todos últimamente. Y es que a veces la vida nos presenta esos momentos en los que necesitamos hacer una pausa, recargar energías y quizás explorar nuevos caminos. Hoy quiero romper el silencio y contarles algo muy personal, algo que hemos decidido como equipo y que sé que puede generar muchas preguntas, muchas opiniones, y por eso estoy aquí, para compartirlo con ustedes de la manera más sincera y transparente posible. Así que abracen sus mates, sus cafés, pónganse cómodos, porque hoy vamos a tener una charla profunda. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto. Denle ese botoncito rojo de suscribirse, que nos ayuda un montón y así no se pierden nada de lo que se viene, que créanme, va a ser muy interesante. Vamos directo al grano, porque sé que muchos de ustedes ya lo han intuido o quizás hasta han leído algo por ahí. La noticia, o más bien la decisión, es que nos vamos a tomar un tiempo. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir se va a tomar un respiro, un descanso, un espacio para crecer, para explorar, para reinventarse un poquito. Y quiero que esto quede súper claro desde el principio, no es un adiós definitivo para nada. Es más bien un hasta luego, un nos vemos pronto. Pero un hasta luego con propósito, con una visión clara de lo que queremos lograr durante este tiempo. Ustedes, que me han acompañado en tantas aventuras, en tantas historias, en tantos proyectos, saben que siempre he buscado crecer, evolucionar, dar lo mejor de mí en cada paso que doy. Y la verdad es que después de un tiempo intenso de trabajo, de grabaciones, de entrevistas, de estar constantemente en el ojo público, uno llega a un punto en el que siente la necesidad de parar, de hacer una introspección profunda. No es falta de amor por lo que hago, al contrario. Es precisamente por el amor que siento por mi carrera, por ustedes, por mi bienestar, que he tomado esta decisión. Piensen en esto como un artista que necesita salir de su estudio para encontrar nueva inspiración, como un deportista que necesita un periodo de recuperación y entrenamiento intensivo para volver más fuerte. Yo siento que estoy en ese momento. Necesito nutrir mi alma, mi mente, mi cuerpo. Necesito dedicarme tiempo a mí misma, a esas cosas que a veces, por la vorágine del día a día, quedan en un segundo plano. Y eso incluye, por supuesto, seguir aprendiendo, seguir formándome, explorar nuevas facetas de mi personalidad y de mi carrera. Quizás se preguntarán, ¿y qué significa exactamente un tiempo? Bueno, significa que vamos a estar un poco más ausentes de las redes sociales de la manera a la que están acostumbrados. No voy a estar subiendo historias diarias, ni publicaciones constantes de mi rutina. No voy a estar presente en eventos públicos de la misma forma. Pero eso no significa que voy a desaparecer por completo. Sigo aquí, sigo conectada con ustedes. Simplemente la frecuencia y la naturaleza de mi presencia van a cambiar. Este tiempo lo voy a dedicar a proyectos personales que tengo en mente desde hace mucho tiempo. Hay algunas ideas de negocio que quiero explorar, oportunidades de crecimiento personal que quiero aprovechar. Quizás me dedique a estudiar algo nuevo, a aprender una habilidad que siempre he querido dominar. O simplemente a disfrutar de la vida, a pasar tiempo con mi familia y amigos, a viajar, a leer, a conectar con la naturaleza. Cosas que nos recuerdan lo que realmente importa, ¿saben? La vida, en su constante devenir, nos enseña lecciones valiosas, y una de las más importantes es la necesidad de la pausa. En un mundo que nos impulsa a la constante producción y exhibición, el acto de detenerse puede parecer contraproducente, incluso para algunos, un signo de debilidad. Pero la verdad es que en esa quietud reside una fuerza inmensa, una capacidad de regeneración que nos permite emerger con una perspectiva fresca y una energía renovada. Mi carrera y la vida en general ha sido un torbellino de experiencias maravillosas. Hemos compartido alegrías inmensas, hemos superado desafíos juntos, y cada uno de esos momentos ha tejido la rica tapestría de quien soy hoy. Sin embargo, el ritmo frenético, la exposición continua, la necesidad de estar siempre conectada y productiva, inevitablemente pasa factura. No hablo de agotamiento en un sentido negativo, sino de una llamada interna a un cambio de ritmo, a una reevaluación de prioridades. Esta decisión, como mencioné, no surge de la nada, ni de un evento específico o negativo. Es una evolución, una elección consciente para mi propio desarrollo.
Es como si mi cuerpo y mi alma me dijeran, Demet, es hora de sembrar nuevas semillas, de nutrir el jardín interior antes de que brote una nueva temporada de frutos. La actuación, mi gran pasión, exige una profundidad y una autenticidad que solo se logran cuando uno se conoce a sí mismo profundamente. Y para llegar a esa autocomprensión, a veces es necesario alejarse del escenario, de los focos, para escuchar la voz más sutil de nuestro propio ser. Imaginemos a un músico que, tras componer una sinfonía tras otra, decide retirarse temporalmente a un retiro en las montañas. No es que haya agotado su talento, sino que busca la resonancia de la naturaleza, la armonía del silencio, para encontrar nuevas melodías, nuevos ritmos que enriquecerán su próxima obra. Yo me siento en ese punto. Necesito ese silencio, esa introspección, para afinar mi instrumento interior, para redescubrir las melodías que aún no han sido tocadas. Dentro de este tiempo hay un abanico de posibilidades que me ilusionan profundamente. He sentido la llamada de explorar el mundo empresarial, de emprender proyectos que vayan más allá de la actuación, proyectos que me permitan canalizar mi creatividad y mi visión de una manera diferente. La idea de crear algo propio, de ver una semilla crecer desde su concepción hasta su florecimiento, es algo que me atrae enormemente. Además, siempre ha habido áreas del conocimiento que me han intrigado, habilidades que he deseado adquirir. Quizás me sumerja en el estudio de un nuevo idioma, o me adentre en el mundo de la cocina, o explore el arte de la fotografía. La vida está llena de maravillas por descubrir, y este tiempo será mi lienzo en blanco para pintar con los colores de mi curiosidad y mi deseo de aprender. Y luego está la vida misma. La vida simple, la vida cotidiana, esa que a veces se nos escapa entre los dedos cuando estamos inmersos en el fragor de nuestras profesiones. Pasar tiempo de calidad con mi familia, fortalecer los lazos con mis amigos, redescubrir el placer de una conversación sin prisas, de una cena compartida, de un paseo bajo el sol. Estos son los pilares sobre los que se construye una vida plena y significativa. Y la naturaleza, mi gran confidente, será sin duda un refugio importante. El aire fresco, el sonido de los pájaros, la inmensidad del cielo, son bálsamos para el alma que nutren mi creatividad y mi bienestar. Sé que esto puede generar incertidumbre y es natural. Siempre es un poco desconcertante cuando las cosas cambian, ¿verdad? Pero quiero pedirles su comprensión y su apoyo en este nuevo capítulo. Ustedes son mi motor, mi inspiración, y su energía me impulsa a seguir adelante. Por eso, aunque me tome este tiempo para mí, su apoyo seguirá siendo fundamental. Ustedes son la comunidad que hemos construido juntos, un espacio de amor, respeto y admiración mutua. Y esa conexión, esa fuerza, es algo que valoro inmensamente. Para aquellos que se preguntan si esto tiene que ver con algún proyecto específico, con alguna ruptura o alguna situación negativa, quiero ser muy enfática: no. Nada de eso. Esta es una decisión totalmente personal y proactiva. Es una elección para mi propio crecimiento y bienestar. No hay dramas, no hay conflictos, solo una evolución natural. La vida, como una obra teatral, tiene actos. Y este es simplemente el final de un acto muy exitoso, y el preludio de uno nuevo, lleno de posibilidades aún desconocidas. Este espacio de YouTube, nuestro canal, seguirá activo. Aunque no sea con la misma intensidad de antes, mi equipo y yo nos aseguraremos de mantenerlos al tanto de mis avances, de mis reflexiones, de lo que vaya aprendiendo en este camino. Quizás tendremos vídeos más reflexivos, más profundos, hablando de los desafíos y las alegrías de este periodo. O quizás simplemente compartiendo momentos de calma y de introspección. Queremos que siga siendo un lugar donde podamos conectar, donde podamos seguir construyendo esta comunidad tan especial que hemos creado juntos. Este canal ha sido un puente entre ustedes y yo, y esa conexión no se romperá, solo se transformará. Además, mientras yo estoy en esta pausa, no quiero que ustedes se queden sin contenido. Mi equipo está trabajando arduamente para traerles otras sorpresas, otras colaboraciones, otros temas que sé que les van a encantar. Queremos que este canal siga siendo ese punto de encuentro, ese lugar donde siempre encuentren algo interesante y valioso. Así que, por favor, sigan apoyando, sigan comentando, sigan interactuando. Su participación es lo que hace que este lugar sea tan especial. Su feedback, sus preguntas, sus opiniones, son el combustible que nos impulsa a seguir creando. Quiero aprovechar este momento para agradecerles de todo corazón. Han sido mi fuerza impulsora durante tantos años.
Su cariño, su apoyo incondicional, sus mensajes de aliento, han sido mi refugio en los momentos difíciles y mi celebración en los éxitos. Saber que tengo una comunidad tan leal y apasionada detrás de mí, me da una fuerza que pocas cosas pueden igualar. Cada uno de sus mensajes, cada uno de sus me gusta, cada uno de sus comentarios, ha sido un rayo de sol en mi camino. Y por eso mi gratitud es infinita. Este tiempo también me servirá para reflexionar sobre mi carrera, sobre los roles que quiero interpretar, sobre los proyectos que quiero emprender. Me dará la perspectiva necesaria para tomar decisiones más conscientes y alineadas con mis valores y mis aspiraciones a largo plazo. Porque al final del día, lo que más deseo es poder seguir ofreciéndoles historias que los conmuevan, personajes que los inspiren, y contenido que aporte algo positivo a sus vidas. Quiero que cada paso que doy profesionalmente esté impregnado de autenticidad y propósito. No les voy a mentir, la idea de tomarme un respiro genera una mezcla de emociones. Por un lado, siento una emoción increíble por lo que está por venir, por todo lo que voy a descubrir y aprender. Es como la emoción de abrir un regalo inesperado. Por otro lado, hay una punzada de nostalgia por los momentos que dejamos atrás, por la rutina a la que estoy acostumbrada, por la conexión diaria que tenemos. Es como despedirse de un buen amigo, sabiendo que la despedida es temporal, pero igualmente agridulce. Pero sé que es un paso necesario y que, cuando regrese, lo haré con una energía renovada y con nuevas experiencias que compartir. Ese reencuentro, estoy segura, será aún más especial. Les pido paciencia. Entenderán que el ritmo de la vida, de la creatividad, de la introspección, no siempre se alinea con las expectativas de inmediatez que a veces impone el mundo digital. Habrá momentos en los que quizás me vean menos, pero quiero que sepan que cada paso que doy, lo hago pensando en ustedes también. Porque mi crecimiento personal y profesional se traduce, en última instancia, en un mejor contenido para ustedes. Cada experiencia, cada aprendizaje, cada momento de conexión conmigo misma, enriquecerá mi capacidad de ofrecerles lo mejor de mí. Quiero que esta pausa sea una oportunidad para que ustedes también se conecten con sus propias pasiones, con sus propios sueños. A veces, ver a alguien tomarse un tiempo para sí mismo puede ser el impulso que necesitamos para hacer lo mismo. Así que si están sintiendo esa llamada interna para hacer un cambio, para explorar algo nuevo, para simplemente desconectar y recargar, háganlo. La vida es un viaje increíble y cada etapa tiene su propósito. No teman a los cambios, abracen la transformación. En las próximas semanas, iremos compartiendo más detalles sobre cómo se desarrollará este tiempo de pausa. No se preocupen, no los dejaremos en la oscuridad. Queremos que este proceso sea transparente y que podamos seguir conectados de alguna manera. La comunicación fluida y honesta siempre ha sido mi prioridad con ustedes. Así que, en resumen, la gran noticia, la decisión que hoy les comparto con todo mi corazón, es que nos vamos por un tiempo. Un tiempo para crecer, para explorar, para renovarnos. Un tiempo que estoy segura, será invaluable para mi desarrollo personal y profesional. Y un tiempo que espero nos permitirá reencontrarnos con energías renovadas y con muchas más historias que contar. Este es un nuevo capítulo en mi vida, y lo abro con ilusión y esperanza. Quiero agradecerles nuevamente por ser parte de esta increíble familia. Su lealtad y su cariño lo significan todo para mí. Y ahora, la parte más importante, me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de esta decisión? ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué consejo me darían para este tiempo de pausa? Sus opiniones y experiencias son muy valiosas para mí. Quiero escucharles, quiero aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido sincero y si apoyan mi camino, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos en la misma sintonía. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se unan a esta conversación. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su incondicional apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo gigante para todos.